El algoritmo de backpropagation para calcular las derivadas respecto de un error de redes neuronales es el algoritmo central que nos permite utilizar descenso de gradiente como método de entrenamiento de manera eficiente. Entonces, el algoritmo de backpropagation en una red con varias capas tiene dos pasos principales. Uno es el forward, donde calculamos desde la entrada la salida de cada una de las capas hasta la salida final y también la salida de la capa de error en base a el valor que predecimos y el valor verdadero. Y luego, utilizando los valores intermedios que dejó el forward, los valores por ahí intermedios de salida de cada capa o hasta valores intermedios dentro de la capa, vamos a hacer el backward, en donde vamos desde la salida hasta la entrada, utilizando estos valores para calcular las derivadas. En particular nos van a interesar sobre todo las derivadas respecto de estos parámetros que tiene cada capa para poder actualizar. Obviamente la derivada siempre se calcula con respecto al error. Nos interesa tener la derivada de estos parámetros con respecto al error final para poder cambiar los parámetros de manera que este error baje. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un grafo en donde tenemos tres entradas, dos parámetros y realizamos ciertos cálculos en base a estos parámetros y entradas. Acá tenemos unas capas ocultas, H1, H2, H3 y H4, que H1, por ejemplo, calcula la multiplicación entre X1 y W1. Por ejemplo, en este caso, si W1 vale 4 y X1 vale 1, entonces se propaga por el grafo hasta H1, de H1 los multiplica, con lo cual sale acá el valor 4 también. Y así con estas neuronas acá H3 y H4 también multiplican, y perdón, H2 y H4 también multiplican, y H3 en particular tiene una sola entrada, no dos entradas como las anteriores, y lo que va a hacer es elevar al cuadrado lo que le llega, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, tenemos acá, eh, entrando acá el valor 2, sale el valor 4, este 6 no iría, sale el valor 4 hacia eh, adelante, y en este caso le llega, bueno, al Y1 porque tenemos. Y así lo mismo con el resto de las neuronas, llego hasta Y1 y Y2, son los resultados finales, que en este caso darían 14 y 8. Lo que voy a hacer es comparar esos resultados, en este caso con una función de error cuadrático medio, pero podría ser cualquier otra función de error, con los valores reales o t de true, serían los valores de Y1 y Y2 reales, que son los que debería dar este grafo como resultado. Entonces en este caso podemos ver de que Y1 vale 14, debería valer 15, ahí hubo un error, un pequeño error, y acá Y2 debería valer 8, y en realidad, perdón, vale 8 y debería valer 6, hay otro pequeño error. Y si hacemos las cuentas acá, la diferencia entre lo que da Y1 y lo que debería al cuadrado, esto sería 14 menos 15, y al cuadrado es 1. Y acá tendría también 8 menos 6 al cuadrado sería 2 al cuadrado, entonces sería 4, entonces 1 más 4 me da 5, y acá tengo entonces el 5 final. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que estos valores que va a ir calculando intermedios la red, en realidad en el forward, se guardan también para el backward en algunos casos para poder realizar ese paso. Antes de ver el paso backward, vamos a recordar rápidamente la regla de la cadena para calcular derivadas de funciones. La fórmula tradicional para hacer esto es esta que vemos acá, donde tenemos una función compuesta. Primero la entrada de x se transforma por g, luego la salida de g de x se transforma por f. Si queremos calcular la derivada de esto, entonces la fórmula tradicional nos dice que podemos calcular la derivada de g directamente respecto de x. Luego podemos calcular la derivada de f, pero la evaluamos en g de x. Y esto lo podemos multiplicar. Multiplicamos esto por esto y nos da la derivada. En términos de la definición, los primas, sino que esta definición que tiene los deltas, el delta de esta función compuesta respecto de x es el delta
de f de la función respecto de g de x por el delta de g de x respecto de x, ¿no? Entonces, esta es la versión que más nos interesa y nos queda mejor si usamos variables intermedias, donde y sería f de w y w sería g de x. Entonces, f, acá en este caso y sería mi salida y x sería mi entrada, y w sería una variable intermedia. Esto lo podemos ver acá en el grafo. Tengo x que es mi entrada, y que es mi salida, y w que es mi función, mi valor intermedio, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que podemos factorizar eh, la derivada de y respecto de x como la derivada de y respecto de w por la derivada de w respecto de x. Entonces, en este caso vemos que ingresamos a esta fórmula de este w una vez acá en el denominador y otra vez en el numerador, que sería como multiplicar por 1, y es otra manera de ver con infinitesimales la regla de la cadena, que es simple, más intuitiva y nos va a servir más esta manera de entenderlo, ¿no? Entonces la idea es que si yo quiero calcular la derivada de esto respecto de esto, pero tengo esto en el medio, por ejemplo esta función podría ser x al cuadrado, la que calculo acá, y esta podría ser 3 por x. Entonces, para hacer esto primero tengo que determinar cuál es la derivada de w respecto de x, después tengo que determinar cuál es la derivada de y respecto de w, y si multiplico estas dos, el cambio, o sea, ¿qué es la derivada? Es el cambio, ¿cuánto cambia la salida cuando cambio la entrada? Bueno, si acá combino cuánto cambio y cuando cambio w, y eso lo multiplico por cuánto cambia w cuando cambio x, voy a obtener como resultado cuánto cambia y cuando cambia x. Esa sería la forma de ver la regla de cadena con un grafo, en este caso, que sería de 3 valores y estas variables intermedias. Podemos ver la regla de la cadena con un ejemplo con un par de funciones particulares. En este caso tenemos x al cuadrado y 3 por x. Entonces podemos generar la función compuesta f de g de x, que sería x por 3 o 3 por x, lo mismo, al cuadrado. Si quisiéramos derivar esta función, utilizando la regla de la cadena para saber cuál es la derivada respecto de x, bueno, identificaríamos justamente, ¿no?, que x por 3 es g y la otra sería x al cuadrado. Entonces primero derivaríamos respecto de este cuadrado y nos quedaría 2 por x por 3, pero luego tenemos que aplicar por regla de cadena la derivada de x por 3, me quedaría 2 por x por 3, o sea 18x como la derivada. Ahora hay una manera más fácil de hacer esto, que es utilizando variables intermedias. Si yo digo que w es la variable intermedia 3 por x, entonces puedo escribir este pequeño grafo donde ahora puedo plantear las derivadas por separado. La derivada de w respecto de x es fácil, es la derivada de 3 por x, o sea que respecto de x, o sea que es 3. Y la derivada de y, ahora no tenemos que plantearla directamente respecto de x, sino que la vamos a plantear respecto de w. Entonces la derivada de y respecto de w también es fácil, porque y es w al cuadrado, entonces la derivada es 2 por w. Entonces, si quiero calcular la derivada total entre la derivada final entre y x, simplemente tengo que multiplicar estas dos derivadas. Entonces, si hago la cuenta, me da exactamente lo mismo que con la regla tradicional. Solo que esta manera es más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque me permite que cada par de nodos básicamente calcule estas derivadas de manera independiente. En realidad no es cada par de nodos, este sería el nodo de entrada, sino que acá tengo y calculando cuál es la derivada de y respecto de su entrada particular, y w también calculando cuál es la derivada respecto de su entrada particular. Y combinando las dos, puedo así entonces ir propagando para atrás las derivadas de, multiplicando esto por esto, puedo ir propagando para atrás las derivadas de y, que sería el nodo final, respecto de x, que sería el nodo de. Entonces, de nuevo, con un ejemplo numérico podemos ver esto, donde tenemos x igual a 3, queremos calcular la derivada de esta función compuesta cuando x es igual a 3. Entonces, como dijimos antes, la forma analítica que podemos encontrar de la derivada sería que la derivada de y respecto de x es 18 por x. Y eso está bien, y lo podemos calcular así. Entonces, si x es 3, entonces multiplico 18 por 3, me da 48, y esta es la derivada cuando x es 3. Ahora, en el grafo también lo podemos hacer con números, y esto de nuevo también vuelvo a remarcar lo mismo, que es un poco más eficiente y un poco más modularizado. Yo acá primero voy a tener el paso, digamos, forward, en donde
este nodo, que es un nodo de entrada, genera el valor 3, se propaga hacia el W, que va a calcular 3 por X, y acá entonces propaga esto un 9 hasta esta función que va a ser este 9 al cuadrado, entonces eso propaga el 81 para adelante. Entonces, ¿qué podría hacer ahora? Bueno, voy a calcular las derivadas. Para hacer eso, lo que puedo hacer es, esta como es el caso final, puedo calcularla directamente. Calculo la derivada de y respecto de w, que es simple porque simplemente tengo que aplicar la fórmula. Entonces yo sé que la fórmula es 2 por w. Como acá llegó w igual a 9, entonces sería 2 por 9. Entonces este nodo le puede mandar para atrás al anterior, que la derivada es 18. ¿Y este nodo qué va a hacer? Va a hacer lo mismo. Le puede mandar para atrás la derivada, que en este caso sabemos que es simplemente 3. Entonces, mandándole para atrás esa derivada, y en este caso si la multiplicamos además por la derivada que este nodo le mandó a este, le podemos mandar a x la derivada de x respecto de y, es decir, 18 por 3, que nos dio exactamente lo mismo. Pero es importante remarcar que en este caso lo hicimos la cuenta no utilizando la forma analítica, que sería analizando toda la cuenta en total, sino esta manera distribuida en donde cada parte de este pequeño, pero es un grafo esto, cada parte del grafo hizo su parte del cálculo y obtuvimos entonces esta derivada que podría haber sido mucho más compleja que simplemente tener dos nodos de cómputo. Ahora que tenemos todos los elementos, vamos a ver cómo sería el cálculo en un ejemplo completo en donde tengo un grafo del que vimos antes. Y vamos entonces a lograr calcular la derivada del error respecto de cada una de estos nodos, o digamos de la salida de cada uno de estos. Entonces comenzamos siempre por el final, por la función de error. Esta función de error tiene dos entradas para nuestra consideración, y1 e y2. También tiene otras dos entradas que serían los valores verdaderos, y1 de y2, o los valores esperados, pero no vamos a considerar estas como entradas porque no nos interesa realmente todas las derivadas respecto de esto, sino que nos interesa calcular las derivadas respecto del resto de los nodos. Aunque técnicamente se podrían calcular estas derivadas también. Entonces empezamos calculando la derivada del error respecto de una de sus entradas, que sería y1. En este caso no necesitamos ningún tipo de regla de la cadena, porque ya el error es la última capa de nuestra red y por ende no depende de la derivada de este error no depende de ninguna capa subsiguiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esta derivada del error respecto de una de sus entradas, y1. Y acá quiero ser claro que la capa el lugar donde se está haciendo este cálculo, al menos conceptualmente, es en la capa del error. Es decir, la capa del error ya calculó su forward, tuvo su salida, y en base a ese forward va a poder calcular su backward y nos va a decir cuáles son las derivadas de su valor de salida respecto de sus entradas. Y en este caso su valor de salida justo es el error, así que lo que nos interesa para optimizar nuestra red. Entonces en este caso, si derivo al error respecto de y1, como acá tengo dos términos y en este término no está y1, este término se va a ir, entonces me quedaría la derivada de esta parte, que por regla de la cadena, y acá no me refiero a la regla de la cadena como la vimos antes, es decir, si bien es la misma fórmula y la misma idea, en este caso no vamos a hacer un grafo por ahí realmente para esto, porque podemos ver como que esto es toda una sola capa. Pero entonces, aplicando la regla de la cadena, tengo acá la derivada de esto, que sería 2 por y1 menos y1 verdadero. Y acá entonces este 2 viene del cuadrado, y ahora tengo que hacer esta resta, que en realidad sería 14 menos 15. Entonces, como esto me da menos 1, 2 por menos 1 me da menos 2. Y acá es interesante de que si yo en el paso forward, cuando hice esta cuenta y obtuve el valor 5 como el error de esta red para este ejemplo, me hubiese guardado esta resta, entonces cuando acá calculo estas derivadas, ya este valor lo tengo calculado. En este caso además consideren que estamos haciendo esto con un solo ejemplo, pero si tuviese un lote de ejemplos serían mucho más valores, y si tuviese más dimensiones también serían mucho más valores. Entonces podría
si quisiera, posiblemente en este caso hasta sería necesario, podría almacenar este valor para que en el paso forward, para que en el paso backward el cálculo sea más eficiente, además no requiera recalcular datos que por ahí no tengo, porque por ahí esta entrada 14, por ahí lo puedo descartar y simplemente guardarme los datos necesarios para hacer el paso backward. Entonces, tengo acá la derivada. La derivada del error respecto de y1 es menos 2. Vamos a interpretar esto. ¿Qué me quiere decir? Me quiere decir de que este error, la razón de cambio del error respecto de y1, o sea, cuánto cambia el error cuando cambio y1, lo que me dice esto es que si yo incremento y1, entonces el error se va a achicar, ¿no? Se va a hacer menor, o sea, por eso tenemos este valor negativo, ¿no? Acá tengo que ver, en este caso por ahora me va a interesar solamente el signo y no tanto la magnitud de este valor, sino que me está diciendo de que para que el error entonces suba, este valor tiene que bajar, el valor que sale de y1. Y si vemos esto tiene sentido. Acá el valor que debía predecir y1 era 15, pero el valor que predijo es 14. Entonces, ¿cómo hago para aumentar el error? Y bueno, debería decrementar la salida esta, y1. Y acá hay que tener en cuenta una cosa, que estamos al revés de cómo pensamos esto durante el algoritmo de backpropagation, ¿no? Porque en el algoritmo de backpropagation las derivadas se utilizan con un menos, ¿no? Nosotros actualizamos los pesos con menos la derivada, utilizamos los parámetros con menos la derivada. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque como queremos minimizar generalmente el error, entonces utilizamos menos la derivada. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la otra interpretación? Si queremos que el error baje, entonces este valor debería subir, ¿no? Que esto sea negativo me quiere decir que si yo subo y1, y tiene sentido, si lo subo hasta 15, el error va a bajar, o si lo subo hasta 14 y medio, también va a bajar. Entonces, de esa manera, eh, tengo la interpretación por ahí que me sirve a mí para el entrenamiento de la red, donde quiero minimizar este error. No obstante, ahora cuando vamos a hablar de las derivadas, vamos a calcularlas así, sin invertir el signo, ¿no? De esta manera, y vamos a hablar de aumentar el error. Ya sabemos que en realidad no nos interesa aumentar el error durante el entrenamiento para hacer la red más eficiente, pero no obstante para toda esta discusión vamos a hablar de cómo sería aumentar el error, porque es la interpretación más natural de la derivada. Entonces ya tenemos acá y1. Vamos con y2, que es muy fácil, es muy parecido. De nuevo, si derivo esto respecto de y2, toda esta parte muere porque no tiene un y2, se va. Y si derivo esto, de nuevo me queda 2 por y2 menos el valor verdadero de y2. ¿Sí? Que de nuevo esto va a ser la resta de y2 menos el verdadero, que sería 8 menos 6. En este caso, esta resta me dio positivo, entonces me quedó 8 menos 6, 2, por 2, 4. ¿Y qué quiere decir esto? Que para aumentar el error tengo que aumentar este valor. Y también tiene sentido, porque si este 8 yo lo aumento, entonces va a estar más lejos del 6, ¿no? Si este lo aumento a 9, a 10, etc. Y el error va a ser más grande. Entonces, una vez que tenemos estos dos valores acá, y en este caso elegimos hacerlo en este orden, pero no es necesario, digamos, hay distintos órdenes en los cuales podemos calcular los pasos backward. Lo importante es que siempre, por ejemplo, cuando hago esto, habilito a que se empiecen a hacer las derivadas de estos nodos. Ahora, si yo hago la derivada de este nodo, el backward de este nodo, pero no hago el backward de pero no hago el backward de este nodo, de y2, el de h4 no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque h4 depende de los dos. Entonces, mientras respete esas dependencias, ¿no? Mientras tenga eso en cuenta, es independiente el orden en que hago esto, va a ser el resultado siempre el mismo. Entonces continuemos. Vamos a continuar con las derivadas ahora de las entradas de y1, es decir, de h1, h3 y h4. Vamos a ver que en h4 hay una cosita más que tenemos que tener en cuenta. Pero empezamos en el caso más fácil. En el caso de la derivada de h1, perdón, de y1 respecto de h1, perdón, de nuevo, la derivada del error respecto a h1. En este caso, esta derivada del error respecto de h1 la podemos ahora sí, utilizando la regla de la cadena, lo que vimos antes, descomponer en cuánto cambia el error respecto de y cuánto cambia y respecto de h1. Entonces, en este caso, la derivada del error respecto de y ya la sabemos, ya es un número en este caso. No necesitamos hacer una cuenta, hacer una derivación. Ya me lo está diciendo este nodo, ¿sí? Este nodo ya calculó cuánto es
el cambio del, perdón, este nodo no, el error ya le pasó al Y1 cuánto es el error respecto de la derivada del error respecto de su salida. Entonces ahora este va a calcular cuál es la derivada del error respecto de su entrada, H1. Entonces, en este caso, este valor ya lo tenemos, es menos 2, y la derivada de Y1 respecto de H1 es simplemente 1. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque Y1 en su definición, ¿cómo sería? Acá lo vemos en términos de grafo que agarra este valor, lo suma, este valor lo suma y este valor lo suma. O sea que entonces la definición sería Y1 es igual a H1 más H3 más H4. Cuando yo tengo la derivada de una suma de términos, como en este caso, por ejemplo, si yo tuviese la derivada de x más 4, si eso lo derivo por x, entonces el valor es 1, el resultado es 1 porque tengo básicamente la derivada de x. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si yo derivo y1 respecto de h1, entonces es como derivar h1 más otras cosas. Y si derivo h1, la derivada de x es 1, entonces respecto de x, ¿no? Entonces equivalentemente la derivada de h1 respecto de h1 también es 1. Entonces en este caso me queda 1 acá. Entonces este menos 2 que venía de acá pasa para acá al h1 y le está diciendo entonces este nodo mandando esta señal para atrás está diciendo para que el error suba yo tengo que aumentar, ¿no? Yo tengo que aumentar mi salida, entonces vos también, le está diciendo este, para que el error suba deberías, perdón, decrementar, deberías también decrementar tu salida. ¿Por qué? Fíjense que este Y1 fue la suma de estos valores. Si este H1 que valía 4 se decrementara también, por ejemplo si valiera 3, entonces este valor valdría 13, entonces de 13 a 15 habría más error y el error aumentaría, ¿no? Entonces podemos interpretar esto como una señal, ¿no? De nuevo, de que le manda este nodo a este nodo diciéndole cuánto tiene que cambiar para que el error suba o, como decíamos, de manera equivalente, que baje. Obviamente, de nuevo claro, no vamos a poder cambiar los valores de estos nodos. Lo que sí nos va a interesar es llegar con este algoritmo de backpropagation hasta los parámetros, que esos sí son los que vamos a poder cambiar. Pero sigamos. Entonces tenemos acá estas dos derivadas que van a ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque esta función y es simétrica respecto de tres entradas, ¿no? Es h1 más h3 más h4, así que en los tres casos la derivada va a ser exactamente igual. Esto no siempre pasa, pero en este caso pasa, ¿sí? Así que tenemos que acá también se propaga el menos 2 y acá también el menos 2 como derivada para estos nodos. Entonces, básicamente Y1 le está diciendo a sus nodos, a sus entradas, miren, para que yo baje mi valor, que cualquiera de ustedes tres baje su valor, me va a hacer a mí también bajar el valor y por ende incrementar el error. Ahora que tenemos Y1 hecho, vamos a ir a Y2. Entonces, en Y2 tenemos dos valores. Dos entradas. Una que sería H2. Entonces, de nuevo, esta es una suma entre H2 y H4. Entonces también tenemos el mismo caso que antes. La derivada va a ser, la podemos componer como la derivada del error respecto de este nodo por la derivada de este nodo respecto de H2. Y en este caso esto va a ser 4, que es lo que venía acá, ¿no? Por 1, como dijimos antes, porque esto es la derivada de una suma de dos variables así nomás. Entonces me queda 4 por 1. Entonces este 4 va para allá y esta es la derivada. Y fíjense que en este caso, de nuevo, este le está diciendo, bueno, H2 vos tenés que incrementarte para que se incremente el error, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Porque si este en vez de un 8 es algo más grande, entonces aumenta el error. Y acá vemos algo interesante. Para H4 también voy a estar mandando la señal del error, ¿no? Que sería la misma, de nuevo, por simetría. Entonces, la derivada, esta es 4, ¿no? Entonces acá tenemos dos derivadas. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que tengo dos nodos, estos dos mandando una señal a H4 diciéndole cómo tiene que cambiar su salida para que el error suba. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Bueno, lo que vamos a hacer es sumarlos. En este caso, sumamos 4 más menos 2 y el resultado es 2. Entonces la derivada, en realidad, la derivada del error respecto de H4 final, en realidad es, o sea, la hicimos por un camino, la hicimos por otro camino, pero la derivada final sería la suma de las dos cosas y es el valor 2. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de que este me estaba pidiendo que para que el error suba, que el valor de H4 baje. Y este me está pidiendo que el valor de H4 suba. Pero entre las dos, ahora sí entra en juego la magnitud de esta. Esta magnitud me dice qué tan importante, o sea, qué tan necesario o qué tanto va a hacer que el error en realidad suba cuando cambio una unidad de H4, ¿no? Entonces en esto me dice, bueno, si yo cambio una unidad de H4, el error
va a incrementarse en 2 y acá me dice, perdón, el error va a incrementarse en 2 por este camino y va a incrementarse en 4 por este camino. Entonces, en total, si yo incremento acá H4, se va a terminar incrementando en 2. Bien. Y esto, ¿cómo lo puedo interpretar un poco en este grafo? Bueno, puedo ver acá que yo tengo esta salida que está un poco más leja que la esperada, ¿no? Acá, la diferencia entre 8 y el 6 es 2 y esta diferencia es 1 nada más. Y eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Como esta es una distancia al cuadrado, cada vez que yo me aleje un puntito más de un valor más, ¿no? de la distancia del valor esperado, entonces este efecto cuadrático hace que sea más fuerte el error. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dice, mira, una manera de incrementar el error sería de incrementar esto en 1 y otra manera sería incrementar esto en 1, ¿no? Pero incrementar esto va a tener un efecto más fuerte porque ya el valor ya está más lejos del esperado, entonces el efecto cuadrático es más fuerte, ¿no? Entonces vemos acá como eh, digamos, esta definición y esta manera de calcular ya automáticamente le asigna importancia a las señales y tiene como una manera de decir entonces a cuál de las dos le da bolilla, ¿no? Porque en última instancia las decisiones serían si incremento H4 o si lo decremento para aumentar el error, ¿no? Entonces en este caso, para aumentar el error, en efecto, en total, es mejor aumentar H4. Bien, tenemos entonces ahora estos valores H intermedios calculados, sus derivadas calculadas respecto, o sea, las derivadas del error respecto de estos nodos. Vamos a pasar ahora para atrás, bien. Entonces, en este caso, vemos todas estas otras cuentitas, que son varias, pero son todas muy simples también. Empezamos por arriba. Y en este caso, ya vamos a calcular algo que es lo que en realidad necesitamos, más que todo, calcular las derivadas respecto del error. De nuevo, la derivada del error respecto de W1 la puedo calcular como la derivada del error respecto de H1, que ya lo tengo este valor, por la derivada del error, perdón, por la derivada de H1 respecto de W1. Y de nuevo, hago énfasis en que este cálculo lo va a hacer H1. ¿Por qué? Porque H1 tiene los datos de la derivada que le entra y además H1 sabe cómo calcular salida. Entonces, como sabe calcular su salida, sabe calcular la derivada de H1 respecto de una de sus entradas, que es W1. Entonces, toda la información para este cálculo, este menos 2 que se va a propagar para atrás, está puesta acá dentro de este nodo y lo mismo para todo lo que hicimos antes. Entonces, en este caso, esta derivada ya sabemos que es menos 2 y acá la derivada de H1 respecto de W1 es un poco más complicado para que el de la suma porque esta es una multiplicación. Cuando yo tengo la multiplicación de dos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la derivada de 3 por x, entonces la derivada de eso respecto de x sería 3, porque el 3 es lo que multiplica x. Bueno, acá pasa lo mismo, nada más que tengo lo que parecerían como dos variables, ¿no? W1 y x1, porque h1 es la multiplicación de estas dos. Entonces la derivada de h1 respecto de w1 es en realidad x1. Bien, y en este caso no es simplemente x1 en abstracto, sino es el valor de x1. Bien, entonces el valor de x1 es 1, por ende acá, esto de acá es 1. Y tiene sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto va a cambiar mi salida respecto de cuánto cambie W1? Es el valor de X1 porque es el que está multiplicando a W1, ¿no? Si X1 fuese 2, entonces cualquier cambio que yo haga en W se multiplicaría también por 2 y así sucesivamente. Y bueno, eso combinando todo, así es como afectaría el error. Entonces bien, tengo acá el resultado que la derivada del error respecto de W1 es menos 2. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo decremento entonces a este W1, este valor también va a ser más chico, ¿no? Acá en vez de un 4 voy a tener un valor más chico, con lo cual cuando multiplique esto también voy a tener un valor más chico, con lo cual cuando vengo acá también voy a tener un valor más chico, con lo cual el error va a ser más grande, ¿no? Porque este es un valor más chico y va a haber más diferencia, ¿no? Entonces vemos cómo de esta manera llegamos con este camino a entender cómo tengo que cambiar mi parámetro para que mi error aumente. O, de nuevo vuelvo a aclarar, yo en realidad quiero que se minimice, pero acá estamos al revés, ¿no? Por ahora, pero es simplemente una inversión de sí. Genial, entonces ya tenemos acá cómo cambiar W1 para saber exactamente cómo va a cambiar mi error respecto de W1. Luego voy a hacer lo mismo acá con x1, de nuevo este caso es simétrico, así que tengo menos 2, ¿no? Y acá tengo la derivada de h1 respecto de x1, que en este caso va a ser w1, o sea 4.
Entonces tengo acá que esta derivada es menos 8. Y en este caso, estoy calculando acá las derivadas respecto de la entrada. Podría no calcularlas estas, sí, es cierto, lo hacemos simplemente como ejemplo, porque si yo atrás tuviese más nodos, bueno, debería calcular esto, así que como para hacer un poco de práctica, pero si este fuese un nodo, un grafo a optimizar y y a encontrarle el mínimo ¿no? a calcular las derivadas para optimizarlo, por ahí de la misma manera que obvié el cálculo respecto de estos valores, también podría obviar el cálculo respecto de estos valores porque de acá no se va a propagar nada para atrás y no hay parámetros que actualizar. Pero bien, sigamos. Entonces tenemos la derivada del error acá respecto de x1, pero por este camino, ¿no? Porque acá también x1 se fue para dos lugares, así que tenemos dos caminos. Y en este caso, la derivada del error respecto de h2 era 4, ¿no? Y acá tengo que calcular la derivada de h2 respecto de x1, que eso va a ser el valor de x2, ¿no? Porque h2 es x1 por x2, entonces por las mismas razones que arriba, la derivada tengo que mirar el valor del otro, ¿bien? Entonces como el valor de x2 es 2, esto me queda 4 por 2, 8. Y es interesante porque entonces por acá, por h1 se le dice a x1 que, digamos, la derivada es menos 8 y por acá que es 8. Yo sumo estos valores me da 0. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir de que si yo cambio x1, el error no va a cambiar. ¿Y por qué es eso? Bueno, quiere decir que no va a cambiar porque por un camino lo va en realidad por este camino, si yo aumento, va a decrementar el error y por este camino, ¿no? Lo va a incrementar. Entonces, y justo pasó que acá el neto es que no cambia nada, ¿no? O sea, y en este caso, por ahí no pensamos en un mínimo local o algo así porque vale cero, es un caso con respecto a la entrada que no nos interesa, pero bueno, es interesante ver de que esto también tiene una manera de ver qué valores no deben cambiarse o si esto fuese un valor muy chiquito cercano a cero, hay que cambiarse muy poco, ¿no? Bien, podemos seguir por acá con este caso, las derivadas del error respecto de x2, de nuevo, por simetría esta sería lo mismo, sería 4 por el valor de x1, que va a ser 4, entonces este es 4 acá. Y si vengo por acá, vamos a hacer que h3 propague para atrás. H3 es una función x al cuadrado, entonces su derivada, ¿no? La derivada respecto de esa entrada es 2 por x. Bien, 2 por x, como x vale 2, es 4. Entonces me quedo acá la derivada del error respecto de este, que era menos 2, esta señal que vino de acá, por esta derivada que es 4. Entonces me queda acá el menos 8. Entonces este también se resta y acá lo que estamos diciendo es, por un lado, ¿no? Por el lado de este de acá, debería aumentar el valor de x2 para que el error eh, aumente. Pero por este lado debería decrementar el valor para que el error aumente. Como esta señal es más fuerte que esta, porque es el doble, bueno, la suma me da menos 4. Entonces, en efecto total, si yo cambio x2, lo que va a pasar es que el error va a decrementarse. Bien, entonces tenemos acá casi todo. Vamos acá al último, en donde vamos a calcular las derivadas también del error. Acá en este caso, como decía, tenía el menos 2, el 4. Voy a usar la suma, que es este de acá. Este valor 2 es realmente la derivada del error respecto de h4. Y vamos a propagarlo para atrás, ¿no? Entonces voy a ver, esta es una multiplicación de estos dos valores. Entonces pasa igual que en estos casos. Acá elegimos en este caso poner acá multiplicaciones y acá sumas, pero no tiene nada que ver. Podrían haber sido al revés, podrían haber sido otras funciones. Entonces, h4, la derivada del error respecto de h4 es 2, dijimos. ¿Y cuál sería la derivada de h4 respecto de x3? Bueno, va a ser w2, o sea que esto lo multiplico por 3, que es el valor de w2. Bien, una vez que tengo eso, 2 por 3, 6, esta es la derivada de x3. Quiere decir que si yo cambio x3, mi error va a aumentar. Tiene sentido, ¿no? Porque si x3 viene para acá, y después viene para acá y para acá, entonces, bueno, va a ser decrementar un lado, incrementar el otro, pero esto acá ya nos dijo que en realidad, si esto cambia, si esto aumenta, el error también va a aumentar, ¿no? Por este valorcito acá, el 2 me dice que ya no tuvo que mirar el resto del grafo para ver qué pasa. Ya esto resumió la información de que iba a pasar más adelante. Y después entonces este H4 va a mandar también para acá la información a W2, que es el otro parámetro. Y en este caso la derivada, de nuevo, es esta de acá, ¿no? La derivada de W2 por X3 sería X3, que vale 2. Así que tengo 2 por 2, 4. Entonces a este nodo, a W2, tendría que aumentarlo para que aumente el error. Entonces, con todas estas cuentas, haciendo todos estos caminos, logramos calcular las derivadas del error respecto de cada uno de los nodos. Entonces de esta manera, y sobre todo de los parámetros, voy a tener
la forma de calcular para siempre que este grafo sea derivable, ¿qué quiere decir que sea derivable? Que puedo calcular esta parte, ¿no? Que puedo calcular esta parte que es la derivada de la salida respecto de la entrada, ¿no? En realidad acá lo estamos escribiendo así, pero en términos de el algoritmo no le importa eso. Lo que importa es que cada nodo pueda calcular las derivadas del error, no de las derivadas de su salida respecto de esa entrada, ¿no? Lo que me importa es que cada nodo pueda calcular esto. Si cada nodo puede calcular esto, de hecho acá cómo lo hace, podría utilizar una manera más eficiente, algún truquito, algún, algún truco algebraico para hacer esto más, que no requiere esta multiplicación, ¿no? Puede tener otras formas, pero lo importante es que va a combinar el error que le entra respecto de su salida para generar el error que viene respecto de sus entradas, ¿no? Y los parámetros y los variables de entrada las podemos considerar como nodos especiales que no tienen entrada, entonces simplemente reciben la señal y no tienen nada que generar para otro lado. Simplemente reciben la señal y, bueno, se puede utilizar esa señal para cambiarlos de manera de afectar la salida final.